Nos vamos de inmediato hasta la región del Biobío en terreno, nuestros equipos reporteando lo que ocurre a esta hora de la mañana, y en Tomé se encuentra Valentina Nieto, quien nos va a contar qué está sucediendo a esta hora con focos de incendio que preocupan ahí en esa comuna. ¿Cómo está, Vale? Buenos días. Hola Seba, muy buenos días. Así es, estamos en la comuna de Tomé, en la región del Biobío. Hemos hecho un recorrido a través de las principales ciudades que han resultado damnificadas por el paso de este siniestro. Estuvimos más temprano también en Lirquén, pasamos por Penco y en distintas zonas en donde la verdad la imagen es devastadora. Pero particularmente aquí en Tomé podemos ver la imagen de nuestro compañero Oscar Núñez de una situación que se ha estado monitoreando durante toda la mañana, porque durante la noche había especial preocupación por el Cerro Caracoles, que es la zona precisamente en donde nos encontramos ahora, en las faldas del Cerro Caracoles. Ahora estamos en la costanera de Tomé y podemos ver la imagen de este cerro completamente consumido por las llamas. Hubo un avance muy importante durante la noche y también durante la madrugada. Estuvo bomberos trabajando en este lugar para poder contener esta situación que por el momento se encuentra algo más regulada. Vemos que hay algunos pequeños focos, bomberos cada cierto tiempo pasando por el lugar, monitoreando que esto no vuelva a encenderse de la misma manera que lo vimos hace algunas horas atrás, sobre todo pensando que justo en las faldas del Cerro Caracoles hay ya zonas pobladas aquí en Tomé y el avance de este incendio podría significar también una afectación de viviendas, eso al menos en esta zona, pero en otros lugares de la comuna de Tomé también hay situaciones muy críticas que se desarrollaron principalmente durante la noche. Lugares como por ejemplo Punta de Parra, que está a unos 15 minutos de distancia desde el punto en el que nos encontramos ahora en Tomé. Pasamos por ahí y la verdad es que la situación es muy similar a lo que vimos también en Lirquén, en donde el paso de este incendio forestal consumió gran parte de las viviendas de esa zona. Hay un trabajo de despliegue que se ha realizado por parte de las autoridades. En un ratito más va a estar de hecho la ministra enlace de la región del Biobío, la ministra Aguilera, para poder también sostener reuniones con las autoridades locales, con el alcalde de Penco, por ejemplo, que ha sido una de las autoridades locales más críticas respecto a la gestión que ha tenido también el Ejecutivo en la materia de la contención de los incendios. Hoy en la mañana hubo un balance también por parte de Senapred y las autoridades de gobierno a propósito de cuál es el escenario que enfrentamos para esta jornada, porque habrán condiciones muy similares a la que vimos durante el fin de semana y por eso también hay especial preocupación de que esto se pudiese propagar durante el día. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, durante esta mañana a propósito del balance nacional. Tuvimos focos de incendios bastante controlados. Contribuyó la condición climática tanto en Ñuble como en Biobío. El número de personas fallecidas hasta ahora no ha aumentado y por lo tanto se mantiene en 19, al igual que el reporte de personas lesionadas. El cumplimiento de las instrucciones por parte de las autoridades es clave para salvaguardar la integridad de las personas. En la noche de ayer, el toque de queda produjo efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones. No tuvimos detenidos por infracciones al toque de queda y por el contrario, las personas desplazadas y los funcionarios policiales de Fuerzas Armadas, todos ellos fueron en el contexto de traslados por razones de emergencia. Tampoco tenemos reportes de saqueos o situaciones similares a las que ocurrieron antenoche en relación a estos hechos. Claro, importante porque la noche pasada fue la primera con esta medida del toque de queda que se anunció por parte del Ejecutivo en 4 zonas de la región del Biobío: Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja. De hecho, en Lirquén se va a anunciar, lo más probable por parte de las autoridades, que habrá
toque de queda de manera permanente en la comuna de Penco, zona del Lirquén. Esto para poder facilitar lo que son las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ya se ha dicho por parte de las autoridades de que hay una gran probabilidad de que estos incendios primero tengan causas humanas. Habrá que determinar si es que hubo intencionalidad o bien fue de manera involuntaria o por acciones que no tenían intención detrás. Eso va a tener que determinarlo la investigación que haga el Ministerio Público, pero al menos ya habría cierta certeza de que esto tendría como inicio las causas humanas, y por eso mismo también es que desde el Ministerio Público están desplegando distintos equipos para poder investigar. Hemos visto incluso cómo han pasado por esta zona y también por otras que hemos estado recorriendo, patrullas de la Policía de Investigaciones que están haciendo peritajes para poder levantar distintos medios de prueba que puedan dar alguna luz del motivo por el cual iniciaron estos incendios. Escuchemos precisamente parte de lo que dijo el ministro Luis Cordero a propósito del foco investigativo que se está llevando aquí en la región del Biobío y también en la región de Ñuble. Los fiscales especializados en investigación de incendios se han desplazado a la zona, y en aquellos que tenían feriado legal en curso han sido interrumpidos para abordar estas investigaciones. Respecto de las causas, efectivamente son objeto de investigación, pero en este tipo de eventos esas pueden ser múltiples, que van, como ha dicho el fiscal nacional, desde eventos eléctricos, negligencias y potencialmente actos dolosos. Pero es prematuro por ahora informar sobre una causa en específico. Lo que sí me parece que es relevante es que tan pronto se produce la seguridad de determinado lugar, se resguarda el sitio del suceso precisamente para garantizar el resultado de las investigaciones. Vale, bien importante lo que decía el ministro de Seguridad sobre estas investigaciones. Por supuesto que toman tiempo, pero las diligencias en las primeras horas son súper importantes, y el toque de queda puede contribuir a garantizar y a resguardar ciertos espacios que puedan ser de interés para las investigaciones. Pero aparte de aclarar lo que ocurrió efectivamente y determinar si es que acá hubo intencionalidad, si fue negligencia, si fue producto de un manejo agrícola o fue un producto de, como decía el ministro, algún tipo de desperfecto eléctrico, lo que sea, también hay una relevancia desde el punto de vista de prevenir nuevos incendios. Acá hay preocupación en otras zonas por lo que pueda ocurrir en el Ñuble o en la Araucanía, en el mismo Biobío hacia el interior. Y el objetivo es generar también cierta claridad para prevenir nuevos focos de incendios, si es que la sospecha es que acá hubo efectivamente algún tipo de intencionalidad. Y por eso las medidas de resguardo no solo tienen que ver con garantizar el orden en las zonas que ya fueron afectadas por estos incendios, sino también evitar problemas o nuevos focos en otros sectores. Y yo creo que eso es fundamental, ¿vale?, para darle una señal también a los habitantes de la región, de las otras zonas que también sienten que pueden estar en peligro eventualmente por algún incendio de esta envergadura. Seba, y sobre todo pensando en que esto es muy inestable, puede cambiar de un momento a otro, y este tipo de medidas también le pueden dar cierta seguridad a las personas de que están resguardados, de que además hay un despliegue de militares en la zona. Sabemos que estamos en estado de emergencia y eso implica también un contingente importante de las Fuerzas Armadas. A propósito del toque de queda, y que tú lo mencionabas también respecto a la evaluación que se hace en la región de Ñuble, en donde no se ha aplicado aún esta medida. Nosotros ayer hablábamos con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que dirigió de hecho el COGRID que se realizó durante la noche de ayer en la región de Ñuble, y parte de lo que él explicaba del motivo por el cual no se ha decretado esta medida en esa región es porque está aún en desarrollo la emergencia. Podría haber nuevos focos, sobre todo considerando las situaciones meteorológicas, y por lo tanto tendrán que haber evacuaciones durante la madrugada y también durante el día. Por lo tanto, decía el ministro, es necesario que las personas en ese caso sí puedan tener libre movilidad. Distinto es el escenario de lo que vemos acá en la región del Biobío, en donde ya lamentablemente ha habido una afectación importante y en donde el trabajo está en que no siga propagándose el fuego, en donde
donde también se quiere resguardar a las personas que muchas veces denuncian que hay gente que es inescrupulosa y llega a tratar de robar o saquear lo poco y nada que les queda dentro de sus viviendas luego del paso del fuego. Por lo tanto, esta medida, decían las autoridades, se hacía necesaria, el toque de queda de manera permanente, al menos en esta zona, en Lirquén. Ayer se aplicó a las 19 horas, estuvo durante toda la noche y se decide entonces mantener 24/7 durante lo que dura esta emergencia. También está en Penco el toque de queda, eso sí, aplicó desde las de la tarde hasta las 6 de la mañana. Lo mismo pasó en también que se hace desde el gobierno, desde también el Estado. Estamos en contacto con Valentina Nieto desde Tomé a propósito del desarrollo de estos incendios forestales. Hay problemas de comunicación también con la zona, y eso queda en evidencia también en el reporte con Valentina Nieto, que está ahí en esa zona. La señal a veces es intermitente, en la medida que se acerca a algunos sectores también es más o menos débil, pero vamos a estar en contacto durante la mañana con Valentina Nieto para que nos cuente de lo que está ocurriendo en Tomé en particular. Ahora nos vamos un poco más al sur, hasta Concepción, ya está en la zona. Mónica Rincón, parte de los equipos enviados especiales hasta la región del Biobío para adelantar lo que viene durante esta mañana, también el despliegue de autoridades, sobre todo en esta jornada. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Muy bien, Sebastián, y saludamos a todos a quienes están informando a través de las pantallas de CNN Chile y a través también de la red radial de 21 radioemisoras que tenemos para quienes no tienen todavía cobertura de internet y puedan informarse también. Así lo hacemos a través de Ñuble y de Biobío. Estamos, como ustedes pueden ver, en el Senapred, pero de la región del Biobío. Aquí se acaba de producir una instancia trascendental que es el COGRI, la reunión de todas las autoridades que están desplegadas en terreno, y nos acompaña la delegada, quien fue delegada como enlace presidencial entre el gobierno central y todas las autoridades de la zona. Nos referimos a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que nos acompaña. Muchísimas gracias, ministra. Le agradecemos la gentileza porque sabemos que todavía están reuniéndose, van a ir a terreno y esta es la primera oportunidad en que usted habla con un medio de comunicación y que le puede contar el balance que hay tras esta reunión tan importante. ¿Cómo fue la noche, ministra, y cuál es el balance que tienen a esta hora? Bueno, ha sido una noche tranquila. Nosotros recordemos que estamos con un decreto de catástrofe por el tema del incendio, por lo tanto estamos bajo el mando de lo que es la Jefatura de la Defensa Nacional. Aquí está el almirante Acevedo, que ha hecho un excelente trabajo. Él desplegó más de 5.000 funcionarios y la verdad es que se logró con el toque de queda, más los patrullajes en la zona donde no están con toque de queda, una tranquilidad. No hubo incidentes respecto a las horas del toque de queda. También Carabineros informó lo mismo. Ahora llegó el general Araya. Nosotros tuvimos un COGRID a las 7 de la mañana regional. Ahora está haciendo el COGRID nacional, así que me arranqué este ratito para poder responder de lo que pasó en la noche. Así que desde el punto de vista que un primer tema que respecto al orden y al control social está logrado. Con respecto al tema de los incendios, afortunadamente ustedes pueden percibir la temperatura, hay más humedad. Eso se había anunciado anoche en el COGRID que tuvimos regional, que iba a entrar más humedad a la zona de la costa. Eso nos ayuda en el control del incendio. Sigue habiendo condiciones muy complejas porque seguimos con la alerta de calor, pero justamente la zona que está priorizada desde el punto de vista del control del incendio para la zona este del incendio, que es hacia los valles, está siendo atacada junto con Corma. Entonces, buenas condiciones para hoy día, para el control, los focos están, hubo tranquilidad en cuanto a la seguridad pública. Evacuaciones desde las 11:30 de la noche ha sido el lapso más largo de horas, es que no ha habido alerta SAE, lo que también refleja una capacidad de control del incendio, a pesar de que sigue en combate. Ahora, un par de cosas para ir preguntándole. Lo primero, queremos que nos confirme, ¿se ha decretado toque de queda completo, permanente en Lirquén y por qué? En Lirquén desde las 19 horas de ayer está decretado el toque de queda. Esa fue la evaluación del jefe de Defensa Nacional y tiene que ver justamente con permitir todas las diligencias que tiene que hacer también la Fiscalía respecto al tema de la búsqueda de víctimas y que esté tranquilo porque esa es la zona más afectada, de manera de también garantizar el control del incendio, que no haya circulación. Se produjo en las primeras horas del incendio problemas el tránsito de los equipos de emergencia porque había
había mucha gente movilizándose, y entonces el toque de queda ayuda a tener este control territorial y ha ayudado a tener más tranquilidad, y justamente por eso, y estaba hablando yo con el jefe de Defensa Nacional, que en el curso del día va a seguir evaluando esa situación del Irquén. Pero por ahora se sigue manteniendo 24/7 toque de queda. Se mantiene, es desde las 19 horas de ayer hasta que nuevo aviso. Eso es lo formal. Ya, esa es una importante información entonces, Sebastián, que nos entrega la ministra de Salud, que es el enlace oficial del gobierno central con todas las autoridades de la zona. Ella es la persona que está coordinando todo y se mantiene entonces, se confirma. Coordinando todo, en realidad, recordemos, yo soy un enlace presidencial para facilitar el trabajo con ustedes, con los alcaldes particularmente, que vamos a ir a terreno, porque quien está a cargo acá es el jefe de Defensa Nacional y el delegado, y nosotros estamos apoyando su respuesta. Absolutamente, el jefe de la Defensa Nacional es el encargado de la seguridad, dado que estamos en un estado de catástrofe, recordemos eso, el estado de catástrofe para Biobío y para Ñuble permite aquello que haya un delegado de las Fuerzas Armadas que es quien está a cargo de la zona, pero me refiero respecto al toque de queda, porque es una garantía constitucional que en realidad se está poniendo en pausa a raíz del decreto de catástrofe. Yo me refería, ministra, que la coordinación en el fondo y la encargada del presidente de la República en la zona, que fue una petición de las autoridades locales, es la ministra de Salud. Entonces, primera información que nos da, confirmado, se mantiene 24/7 el toque de queda para el Irquén. No se va a levantar hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Es una confirmación. La evaluación del jefe de Defensa Nacional. Ministra, también otra cosa importante preguntarle, ¿cuáles son los focos principales de preocupación de incendio en estos momentos en la región del Biobío? Bueno, aquí hay varios incendios, pero los que son más preocupantes y que se ha estado con mayor ojo en ello, por supuesto el de Penco-Lirquén, que es el que empezó en las Trinitarias, que es un incendio de gran magnitud. La preocupación es justamente controlar la cabeza del incendio, que está hacia Tomé, y el costado hacia la derecha, digamos hacia el valle, que es lo que estaba comentando, que se está trabajando muy aceleradamente y con muchos recursos también del CORMA, de las empresas madereras, además de lo que hace CONAF. Una pregunta, ¿el foco que está en Tomé no está controlado todavía? En la cabeza, no, el incendio ese todavía no está controlado. Perfecto. Pero sí justamente se tiene recursos para evitar de que ingrese hacia la zona más habitada de Tomé. Eso no se ha producido afortunadamente. Y como dije, que la humedad que entró en la noche ayuda en eso. Después está el incendio de Laja, que también es una preocupación, que es donde fue la última alerta SAL, 23:30, y lo otro es la zona del Palomar, que entiendo que ustedes van a ir a ver en la parte de Concepción. Hubo preocupación ayer y desde temprano con el tema de la zona de la cárcel, pero eso, afortunadamente, todos esos sectores que estaban de mayor riesgo nos informaron que habían sido controlados, pero se sigue monitoreando. Eso, importante para que le expliquemos a quienes nos ven, porque estamos desde la región del Biobío, ministra, no toda la gente que nos está viendo conoce la región. Cuando hablamos del sector de Palomar, hablamos de la entrada, cerquita del Estadio Collado, que ahora se llama Esterroa, en la entrada y el comienzo de la urbanización de Concepción, por eso es una zona súper sensible, evidentemente, son 1.600 viviendas. La gente entonces de Palomar no está en riesgo, eso sí está controlado. Nosotros se nos ha informado y que es una zona de preocupación, por lo tanto, por ejemplo, las brigadas que estuvieron nocturnas estuvieron focalizadas en ese sector. Se ha mantenido sin afectación por el momento, pero se sigue trabajando en ello, porque también no quiero dar una sensación de falsa tranquilidad, no es que se haya acabado el incendio sigue en combate, claro. Y también los focos que estaban cerca de la cárcel. Yo tengo reunión en la tarde con el alcalde de Concepción, porque acordamos ir en la mañana a Penco, y en la tarde voy a estar ahí con el alcalde, que estaba preocupado particularmente de ese sector. Pero no hay evacuación de la cárcel, no hay evacuación tampoco de las viviendas en el sector de Palomar. No, por el momento, no ha habido ninguna indicación de evacuación en ese sector. Cuando hablamos de controlado nos referimos no a que se haya terminado el combate, no que se vayan para la casa las brigadas, sino que en el fondo no es una zona que está a raya, el siniestro que se sigue trabajando. Sí, es un siniestro que se sigue trabajando, justamente con muchos recursos, justamente para evitar de que se afecten las zonas más habitadas. Y también depende, la gente que conoce Concepción, esta es una zona de muchos vientos. Nosotros estamos en la costa, estamos en la boca de un gran río, y eso significa que se producen vientos que cambian de dirección. Por ejemplo, el viento hasta el día de ayer iba hacia el norte, ahora cambió de dirección, y todas esas situaciones que no son manejables, por supuesto, pero implican una capacidad de respuesta, es la que se está monitoreando continuamente, tanto por la gente de CONAF como lo de CORMA,
plataforma y ellos tienen un estado, puntos donde se hace un control efectivamente cómo va evolucionando el incendio. Ministra, para quienes se van incorporando a nuestra sintonía CNN Chile, y también lo reiteramos, a través de X estamos en vivo, estamos también a través de CNN Chile Radio y de esta red de radios, porque sabemos que no en todos los lugares hay cobertura necesariamente de internet, o no toda la gente puede estar frente o a un celular por lo mismo o a una pantalla. Entonces tenemos toda esa información para que la gente, de hecho, se van cambiando de sector y se van cambiando de radio para poder seguir escuchando, así que están escuchando su información en Biobío y en Ñuble también. Tengo que preguntarle de algo, lo quiero dejar un poquito para el final, pero antes, servicios básicos, ¿cuál es la evaluación que se ha hecho en la región del Biobío? Bueno, en la región del Biobío hubo disrupción tanto del servicio de agua potable, de lo que es energía, y efectivamente los sistemas de telecomunicaciones. Y energía eléctrica también. Claro, por eso energía eléctrica y telecomunicaciones. En el caso de lo que es agua, de los 16 afectados ya hay 5 que están funcionando con camión aljibe, así que se está normalizando. ¿De los puntos? Sí, de las aguas potables rurales, que es lo que acaba de informar la ministra de Obras Públicas en el COGRID Nacional. También del punto de vista de energía se ha recuperado, hubo 36.000, si no recuerdo mal, afectados, ahora hay 26.000 afectados, se han entregado generadores a los albergues y se está también viendo el tema de los electrodependientes, que esa es una responsabilidad que hace la empresa y estábamos viendo justamente la condición de todos ellos y si es necesario evacuar algunos. Y con respecto al tema de telecomunicaciones, también ha habido afectación, caída de las antenas, entonces se han estado poniendo móviles de las distintas empresas para tener cobertura celular. Ahora es una situación que se está normalizando en la medida que van pasando las horas. La parte de la energía eléctrica es lo más complejo porque hay una afectación de una de las vías de 60.000 kilovatios y eso va a ser más complejo de recuperar, pero está trabajando CGE para poder reponerlo lo más rápido posible. ¿Hay algún plazo? ¿Estamos hablando de horas, de días? Bueno, en el tema de energía, en realidad tengo que justamente iban ahora a informar en cuál es el plazo, porque lo que vimos ayer es que se había logrado recuperar una gran cantidad, pero hay una parte que necesitaba una evaluación y no habían podido llegar a mirar efectivamente y programar cuál es el tiempo que van a requerir. Entonces dependemos de eso, que ahora está más controlado justamente ese sector del incendio y que puedan ellos establecer ahí los plazos. Ministra, hay algo que es súper sensible, que es las personas fallecidas. ¿Cuál es el balance en la región? Porque a nivel nacional son 19. En la región del Biobío, ¿cuál es el último balance? Sabiendo que es, lamentablemente, tenemos que decirlo así, temporal, porque puede cambiar también. Están haciendo, y usted le podría explicar tal vez a la gente que nos está viendo a través de las pantallas de CNN Chile Radio, por qué ese es un balance que es solo provisorio. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que la Fiscalía es la entidad que se ha definido la fuente oficial del número de fallecidos. O sea, nosotros nos tenemos que remitir a lo que informe la Fiscalía como el número de fallecidos, lamentar que efectivamente hay fallecidos, habitualmente, lamentablemente, tienen relación con no haber seguido muchas veces, no haber tenido la posibilidad de evacuar. La fiscal anoche estuvo acá en el COGRID, informó justamente, reafirmó el tema de las 18 personas fallecidas y eso es así porque las personas justamente en Lirquén, donde está el tema de que sigue el toque de queda, la posibilidad de movilizarse hacia allá, excepto para los equipos de emergencia, se tiene que inspeccionar, hacer levantamiento, tiene que estar la Fiscalía, llevar los posibles fallecidos al servicio médico legal, contactar a las familias, ahí recién dar cuenta de las identidades de las personas. Eso hemos sido muy rigurosos en no tener otra fuente de información que no sea la fuente oficial de Fiscalía y su conexión con el servicio médico legal. Entiendo que están bien avanzadas las labores de identificación por lo que la fiscal informó y yo pediría que ustedes recurrieran a ella porque efectivamente ha sido muy taxativo este arreglo respecto al número de fallecidos. En otras emergencias hemos tenido circunstancias en las que ha habido distintos números y eso la verdad es que genera más incertidumbre y preocupación en una población que ya está afectada. Puede haber nuevos fallecidos porque efectivamente hay que entrar a los lugares donde se está combatiendo el incendio y hacer el levantamiento en el terreno. Por eso es que existe la probabilidad de que existan nuevos hallazgos. Sí, y eso es algo súper doloroso. Quiero comentarle, ministra, veníamos en el vuelo en la mañana y tuvimos la pena de conversar con una familia que perdió en Lirquén justamente. En este caso era, sí, pues más afectada. Era el hermano, era el papá, era el esposo con quienes conversamos muy duro. Y ellos nos pedían que le transmitiéramos a las autoridades
entre otras cosas la necesidad de que le entreguen luego el cuerpo de sus familiares. ¿Qué nos puede contar respecto del funcionamiento del servicio médico legal y qué le puede contestar a esas familias que ya están pasando por un momento horroroso? Nada va a reparar la pérdida, pero que al menos quieren poder darle la sepultura y poder tener el cuerpo de sus familiares lo antes posible. Bueno, decir que ese trabajo lo está desarrollando el Servicio Médico Legal. Ayer estuvo en el COGRID Nacional la directora del Servicio Médico Legal, que es una dependencia que depende del Ministerio de Justicia. Ellos tienen mucha expertise y se han desplegado justamente para apoyar lo que es la identificación. Es bien importante que es cierto que las personas necesitan que les entreguen a sus fallecidos, a los deudos sus fallecidos en forma rápida, pero también es muy importante no tener ninguna duda respecto a la identidad de las personas. Por lo tanto, ese es el trabajo que se está desarrollando. Yo entiendo de lo que nos informaron ayer, de que hay varias personas que ya están identificadas taxativamente y el resto de las personas muchas veces se dice, no, esta persona vivía aquí, tiene esas ropas, pero del punto de vista científico se debe tener una constatación de la identidad y eso es lo que muchas veces hay que explicar a las personas porque no queremos que haya confusión y por eso el Servicio Médico Legal es tan estricto en respecto a los procedimientos. Se han destinado más recursos para que sea más expedito. Ministra, para ir finalizando, quisiera preguntarle cómo responde o si usted tiene la misma convicción que nos decía que tiene el gobernador regional. El gobernador regional, para quienes lo sepan, es autoridad elegida por voto popular. No es lo mismo que el delegado presidencial regional. Es bueno también en esta ocasión hacer pedagogía para que la gente entienda eso. Y el gobernador regional, Sergio Yacamás, nos decía ayer en CNN Chile que él, por la información que ha recibido en estos COGRID, por la forma en que se dieron y la rapidez con que se dieron y simultaneidad de estos incendios, para él la hipótesis más factible era la de una intencionalidad. ¿Usted tiene también esa misma impresión? Mire, yo sobre las hipótesis, algo que tiene que investigar la Fiscalía y yo no quiero adelantar posibles hipótesis de causalidad. Ciertamente lo que dijo ayer la fiscal en el punto de prensa que hicimos anoche con ella presente cuando habló de los fallecidos, dijo que ella tenía en este momento, creo que eran 10 carpetas abiertas y que no descartaba ninguna hipótesis. Y yo me acojo al enfoque que tiene la Fiscalía, que es la que tiene que investigar estas causas. Y desde el punto de vista del gobierno, ¿qué responde a las críticas que se hicieron por la demora entre que se habla del estado de catástrofe y que se firma finalmente los decretos? Y también las críticas del alcalde de Concepción de lentitud en el proceso de ayuda y de trabajo, a lo menos inicialmente. Mire, yo lo que, por supuesto que siempre en situaciones de emergencia van a haber críticas, siempre hay observaciones, pero hay que ser bien concreto y ir a los hechos. Aquí esta situación empezó a desbordarse por cambio en la dirección de los vientos alrededor de las 5 de la tarde del día, que en la madrugada de ese mismo día el presidente decreta el estado de catástrofe y al otro día, antes de 24 horas, está en terreno. Está el jefe de Defensa Nacional a cargo de la respuesta, está el despliegue de los funcionarios y estamos los ministros delegados. Y eso es lo que nosotros podemos decir respecto a esa situación. Se estaba trabajando desde antes aquí, no es que la gente esté esperando un decreto de catástrofe para responder a los incendios. Nosotros, y ustedes saben, que hemos estado preparándonos todo este tiempo en prevención, que se establecen los botones rojos, que se está trabajando con las brigadas para incendios. Lo que sucedió acá es que uno de los incendios, primero eran 3 incendios, se unieron en uno solo y se generó como una flecha con el viento en que se extendió muy rápidamente y eso es lo que lleva a esta situación en que hubo que decretar el estado de catástrofe porque entró a una zona más poblada. Entonces fue una situación que también es difícil de prever dentro de una respuesta a un incendio y si uno ve los hechos objetivos, en menos de 24 horas ya estaba todo el despliegue y hoy día que llevamos, pasamos la segunda noche, ya hay una situación de control total del territorio gracias al trabajo de la Jefatura de Defensa Nacional. ¿Cuál es la evaluación de cómo trabajaron las alertas? Y se lo digo porque conversamos con esta familia, esta persona, ellos conversan frente a la preocupación. Sí, yo sé que tiene que volver al COGRI, así que es lo último, pero esto es importante por una duda que tienen y que es el temor de por si hay nuevos focos. Por eso le planteo esta pregunta y esta inquietud. Esta familia nos contaba que habla con su familiar que trabajaba en Liquén y que falleció en los incendios.
y que se comunican con ellos en la noche del sábado, muy preocupados porque la situación era tensa, estaba difícil. Claro, la madrugada del domingo. Exacto. Porque vi el lunes. Sí. Fue la madrugada del domingo que ocurrió todo. Exacto, pero es que ellos, la última vez que alcanzan a hablar con él es el sábado. Y en la madrugada del domingo, cuando se empieza a desatar todo, tratan de comunicarse, no le entran a las comunicaciones y nos dicen que finalmente él y otras personas nunca pudieron recibir la alerta de evacuación en Lirquén. Entonces, por eso le pregunto cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto al sistema de alerta, porque también cuando se cortan las comunicaciones, muchas personas no es que no quieran, no saben que tienen que evacuar. Mire, yo no he recibido ninguna información, es primera vez que escucho de que haya personas que no hayan recibido las alertas. De hecho, nos comentaban, y nosotros mismos hemos recibido las alertas todo el tiempo, y que hubo más de 80 alertas durante esa madrugada. Así que no tengo yo información respecto a de que ellos perciben de que probablemente no recibió la alerta. Es algo que en el fondo tendrá que investigarse, pero lo que sí se nos ha informado es que se han estado emitiendo las alertas y que la gente efectivamente se movilizó. Nosotros evacuamos hospitales, evacuamos CESFAM en relación a lo que ocurrió en la alerta en la zona afectada, particularmente en Penco y en Lirquén. Tenemos que dejarlo entonces, pero solo saber si es que está toda la red hospitalaria funcionando sin problemas. La red hospitalaria está funcionando sin problemas en el Servicio de Salud de Concepción. Nosotros aquí tenemos un segundo servicio de salud que atiende esta conurbación, que es el Servicio de Salud de Alcahuano, de quien depende el hospital de Penco Lirquén, que fue evacuado tanto por la exposición al humo como por la cercanía a la planta Indura de oxígeno, lo que significaba un riesgo. 51 pacientes que fueron evacuados a otro establecimiento. Nosotros vamos a ir ahora en la mañana a ver la situación del hospital para ver si lo podemos reabrir mañana o dentro de la semana. ¿Se van a ahora a Penco? Sí, vamos a ir a Penco. ¿Se van a Penco nosotros? Sí, vamos a ir a Penco cuando termine la reunión en la por que eso la vamos a desocupar. que de hecho que estoy saltando. Sí. Vamos a ir a ver cómo se puede, porque hay que airearlo, cambiar los filtros, el tema del agua. Vamos a ir a ver el CESFAM. Hubo un CESFAM que fue vandalizado en Lirquén y tenemos que ver en qué situación está. Eso fue antes de que se estableciera el control territorial. Hay un SECOF que entiendo que también nos informaron anoche que se incendió. Estos son los dispositivos más pequeñitos, así que vamos a ir a ver toda esa situación, pero la red está funcionando bien y los hospitales, que son el recurso más caro y el que atiende las cosas más complejas, están funcionando bien y los pacientes fueron evacuados, los que estaban en el hospital, que es un hospital bastante nuevo. Y que no tenemos nosotros indicios de que haya tenido un daño, salvo el tema de la exposición a humo y que hay que ver los filtros y ver la aireación y el agua que recibe ceniza. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Entendemos que es porque usted también quiere transmitir la información para que la gente esté más tranquila. Es parte de la labor de enlace que nos pidió el presidente, hacer enlace con ustedes, enlace con los alcaldes sobre todo, y apoyar a las autoridades locales, que son las que realmente están a cargo de responder a esta emergencia. Muchísimas gracias, ministra. La desocupamos para que pueda volver a la reunión. Ahí está entonces la información. Antes incluso que terminara el COGRID, lo entrega para CNN Chile. Sebastián, harta información relevante de aquí. Se van las autoridades, algunas de ellas, bueno, las de Concepción, obviamente siguen aquí en Concepción desplegados, claro, preocupados del sector de Palomares, pero bien las condiciones climáticas, así que eso no preocupa tanto. Y la preocupación mayor está en 2 puntos a esta hora en la región del Biobío. Tomé, pero también Laja. Laja empieza a ser un punto de preocupación importante. Ahí no favorecen las condiciones climáticas y nos confirma en exclusiva también la ministra, de manera oficial, 24/7 se mantiene el toque de queda para Lirquén. A las 6 de la mañana en las otras zonas, en las otras 3 comunas que había decretado, la verdad es que se levantó el toque de queda. Ahí está la información, entonces vamos a quedarnos atentos, por supuesto, al resultado de ese COGRID y lo que digan desde Senapred también con la última información actualizada. Gracias, Mónica, nos quedamos en contacto en minutos por